Me gozo en tu presencia. Vamos, gózate. Hay gozo en tu presencia. Me gozo en tu presencia. Me gozo en tu presencia. Grande, bueno, todos juntos declaramos que eres eterno. 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 Me gozo en tu presencia, yeah. Hay gozo en tu presencia. Me gozo en tu presencia. Hay gozo en tu presencia. Me gozo en tu presencia. Hay gozo en tu presencia. Me gozo en tu presencia. www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. www.radioadicción. escuchando a través de tu dispositivo, a través de tu computadora,
llámese lo que se llame tu dispositivo. Hoy estamos aquí transmitiendo desde Radio Adicción Cristiana. Tenemos unos números de contacto por donde tú puedes comunicarte con nosotros. Si tú estás escuchando ahí en tu casa, en tu trabajo, donde estés escuchando, te voy a mandar unos contactos para que puedas comunicarte con nosotros, ya sea que puedas tener alguna sugerencia, algún comentario sobre el tema que estemos hablando. Y las líneas de contacto son el número 1937-4823 y 1522-3508. Acuérdate que estamos en www.radioadiccioncristiana.com.mx. También tenemos un número para el WhatsApp, que es el 811-555-9932. Y también tenemos otros canales en YouTube y en Facebook donde puedes tú contactarnos. Cualquier sugerencia, cualquier comentario que tú tengas, alguna duda, puedes comunicarte con nosotros y hacérnosla saber. El día de hoy bendigo tu vida, bendigo a la vida de todos aquellos que estén escuchando, y quiero que pongas mucha atención a este tema. Quiero hablarte de un personaje de la Biblia que se llama Mefiboset. Algunos hemos escuchado la vida de Mefiboset y no ponemos mucha atención. El día de hoy vamos a desglosar, vamos a analizar a detalle la vida de este personaje. Cuando estuvo en vida, era en el tiempo del rey David. La vida de este personaje podemos identificarnos nosotros. Conforme vayamos desglosándolo, vamos a ver que tiene mucha relación con cada uno de nosotros. Todos hemos tenido muchas experiencias, muchas vivencias en las cuales hay situaciones difíciles, situaciones adversas. Pero aquí vamos a ver cómo es que Mefiboset tuvo tales situaciones y él pudo tomar algunas decisiones para poderse encaminar hacia el camino de Dios. Y otras veces las mismas personas que están a su alrededor te llevan a un lugar donde tú no quieres ir. Y vamos a iniciar. El tema es Mefiboset. Mefiboset viene a ser un personaje que es nieto de Saúl. El rey Saúl es el primer rey de Israel. El rey Saúl y el rey Saúl tuvo un hijo que se llama Jonatán. Jonatán es el padre de Mefiboset. Existe una situación donde Saúl va a la guerra contra los filisteos. Ya vemos que los filisteos son los que siempre están en constante guerra con el pueblo de Israel. Salen a la guerra y en un día de tragedia, el pueblo de Israel sufre un revés. En ese mismo día Mefiboset pierde a su abuelo, pierde a su padre, y en esa guerra también alguno de sus tíos. Ahí menciona la Biblia que este personaje, podemos ver, Mefiboset, tuvo un día de tragedia. ¿Por qué? Porque su abuelo, su padre, sus tíos fallecieron. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Él, como heredero al trono, tuvo que huir, pero él era muy pequeño en ese entonces. Él solo contaba con 5 años de vida. Entonces él dependía de otras personas, en este caso de su nodriza. Su nodriza, por querer rescatarlo de las manos del enemigo para que no fuera él también cortado de la vida, ella tomó al niño, y al tratar de huir, sin poner los cuidados debidos, esta persona lo dejó caer. Y en ese día Mefiboset no nada más perdió a sus abuelos, ni tampoco a su padre, sino también él quedó lisiado de sus pies. Él quedó inhabilitado, no por culpa de él, sino por culpa de la nodriza que lo estaba cuidando. A lo mejor la nodriza no tuvo los cuidados el debido cuidado para que él estuviera sano. Entonces aquí podemos ver esa tragedia en este personaje. Es difícil perder un ser querido. En este caso él perdió varios seres queridos en un solo día, y no solamente eso, también al tratar de huir, su nodriza le inhabilitó el poder caminar. Entonces todas estas tragedias en un tiempo corto de su vida para esta persona. Imagínense, él apenas tenía 5 años, él contaba con 5 años,
Él tenía otros pensamientos en ese momento. A lo mejor él podía estar pensando en jugar, en otras cosas, pero la vida lo llevó a este punto. Nosotros podemos imaginar que él tenía ya todo resuelto para su futuro. El rey era su abuelo. Hoy sabemos nosotros y vemos que los abuelos cómo tratan a sus nietos, los tratan mejor que ni a sus propios hijos. Entonces Mefiboset podíamos entender que era un niño muy, muy mimado en ese momento, pero su padre y su abuelo fallecen en ese día. Entonces todo ese futuro que él ya tenía, entre comillas, asegurado, en un momento todo le fue arrebatado. Y no nada más su padre, no nada más la vida de su abuelo, sino también el caminar. Entonces, aquí cuando nosotros estamos en el mundo, o cuando nosotros andamos por la vida caminando, nosotros pensamos, nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros de nosotros mismos, pero no sabemos que la seguridad no está en nosotros, sino en el estar cerca de la presencia de Dios, estar siempre en esa comunión con Dios. Nosotros podemos pensar que porque tenemos un nivel académico, una posición económica muy buena, cosas de riqueza, nos sentimos seguros con esas cosas, pero no es así. Porque no sabemos qué nos depara en el futuro, solamente Dios sabe qué nos depara en el futuro. Nuestra seguridad debe de estar fuerte en nuestro Dios. Eso es lo que nos hace fuertes a nosotros los cristianos. En este caso podemos ver que Mefiboset en un día perdió todo. En un día perdió todo. Aquí su nodriza lo lleva a un lugar que se llama Lodebar, y ahí lo deja en casa de Maquir. Lodebar es una tierra muy árida, es un lugar muy seco, un lugar muy hostil, donde las personas que allí viven son personas que están desahuciadas. Si recuerdan en los pasajes de la Biblia, cuando los que estaban leprosos eran apartados en un cierto lugar, en este caso aquí las personas no eran apartadas, sino simplemente ellos se sentían relegados, ellos se sentían menos e iban a este lugar que es Lodebar. Lodebar está al norte de Jerusalén, cruzando Transjordania. Lodebar era esa tierra donde todas esas gentes se iban ahí a vivir, una tierra árida, una tierra donde no crece el pasto. Ese es el significado de Lodebar, una tierra donde no se produce nada, no hay fruto de nada, está todo seco, todo árido. Todas estas personas que iban ahí a vivir era porque estaban a lo mejor endeudados, estaban despojados, se sentían menospreciados, perseguidos. Ahí era donde caían todas estas personas, iban a dar a ese lugar por ellas mismas. En este caso, Mefiboset no era cualquier persona, Mefiboset era el nieto del rey, heredero al trono. Pero ¿por qué él dejó de llevarse ahí? No vivió un tiempo corto, él vivió por un largo tiempo ahí en esa tierra. Entonces él estaba inhabilitado solamente de los pies, pero con el tiempo él también quedó inhabilitado en el pensamiento, porque él pudo bien comunicarse con sus siervos y decirle que no quería estar ahí, que lo llevaran a otro lugar. Pero él no dijo nada, él simplemente, a donde lo llevaron, a donde la gente lo relegó, ahí se quedó. No hizo nada por salirse de ahí. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y la gente que está a nuestro alrededor siempre nos está etiquetando, nos está relegando. La gente siempre va a querer llevarnos a donde ellos quieren ponernos, a donde ellos quieren acomodarnos, en una cajita ya bien escondida, siempre nos va a querer dejar. De nosotros depende si nos dejamos llevar a esos lugares que ellos quieren ponernos, o a esos lugares donde ellos quieren llevarnos. Muchas veces la gente quiere ponerte en ese lugar a donde esa gente le parece bien que tú estés. Pero uno que conoce de Dios sabe que no. Nosotros
ya recibimos de Cristo Jesús, somos hijos de Dios, nosotros sabemos cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar. Debemos de estar firmes siempre, porque la gente va a querer ponerte en ese lugar que ellos quieren. Para entender mejor el nombre de Mefiboset, vamos a entenderlo para saber qué significa. La palabra nos dice ahí en Crónicas que el anterior nombre de Mefiboset era Meribaal. Meribaal significa aquel que resiste a Baal. En ese entonces había un rechazo a todos los nombres que terminaran en Baal. El pueblo de Israel rechazaba esos nombres, por eso fue que le hicieron ese cambio a Mefiboset. Inicialmente era Meribaal y posteriormente ya se llamaba Mefiboset, el cambio de Mefiboset. Y Mefiboset significa el que destruye la vergüenza. En los tiempos anteriores, en esos tiempos, la gente ponía el nombre a las personas conforme lo que les sucedía en ese momento. Aquí podemos ver que significa Mefiboset el que destruye la vergüenza. Y nosotros podemos analizar en la palabra, podemos escudriñarla y podemos ver que Jonatán ya era grande de edad, ya era para que tuviera más familia, pero solamente se menciona uno, que es en este caso Mefiboset. Probablemente él tenía algún problema con la descendencia. De hecho no se menciona ni a la madre de Mefiboset. Entonces a lo mejor el nombre de esta persona fue debido a eso. En ese entonces las mujeres que no podían tener familia, ellas tenían una cierta, eran relegadas en ese momento, se sentían menos. Imagínense entonces al hombre que no pudiera tener descendencia. Entonces aquí podemos entender que Mefiboset viene a poner a darle solución a ese problema que Jonatán pudiera tener, el que destruye la vergüenza. Y lo podemos constatar, este tipo de nombres que ponían también, ¿se acuerdan de Gedeón? En la palabra Gedeón, cuando destruyó las imágenes de su padre que tenía ahí de acera, cuando las destruye, el pueblo le puso otro nombre, ya no le llamaba Gedeón, ahora le llamaba Jerobaal. Entonces esos nombres le ponían, pero era un nombre rechazado. Es como si ahorita nosotros mencionáramos Juan del Diablo, entonces era un nombre que no lo aceptaban. La gente se los ponía, pero las personas no lo aceptaban. Bien, viendo ya toda la tragedia que tiene este personaje de Mefiboset, sucede algo inesperado para él. David en ese momento toma el trono. Él se afirma en su reinado. Recordemos que él puso a la ciudad de David, ahí la puso como la capital política. Y cuando ya lleva el arca del pacto, ahora sí no nada más es la capital política, sino también la capital religiosa. Y una vez reafirmado ahí su reinado, él hace un acto de misericordia. Y podemos ir a la palabra en 2 de Samuel 9, en el versículo 1, que dice la palabra del Señor: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a alguien a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y aquí nos preguntamos nosotros, ¿por qué por amor a Jonatán? Y podemos ir a la palabra en 1 de Samuel capítulo 20, del versículo 15 al 17. En tiempos anteriores, David había hecho un pacto con Jonatán. Jonatán era mayor que David. Si recordamos, David mató a Goliat, y en ese momento Jonatán ya era todo un guerrero. David era un muchacho apenas, un muchacho que se atrevió a pelear contra Goliat cuando nadie quería hacerlo, nadie del pueblo de Israel. Aquí David se ganó la confianza, se ganó la admiración de Jonatán. Y hubo un tiempo en que el padre de Jonatán, el rey Saúl, quería matar a David y lo perseguía. Y David huía del rey Saúl. En una ocasión,
David pide ayuda a Jonatán y en ese momento es donde ellos realizan ese pacto. En 1 Samuel 20 del 15 al 17 dice la palabra: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Le estaba hablando Jonatán a David. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ellos tenían una amistad muy fuerte, una amistad muy grande, y ese fue el pacto que hicieron entre Jonatán y David. Y una vez afirmado el reinado de David, él se acordó de ese pacto. Bien pudo David hacer a un lado ese pacto que había hecho con Jonatán, pero David tenía un corazón conforme a Jehová. Era un corazón conforme a Jehová, y así lo menciona la palabra. Entonces él inmediatamente manda a llamar a sus siervos, preguntando que si existe alguien todavía de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, y le mencionan: hay una persona. En 2 Samuel 9, ahí en el versículo 2, dice la palabra: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Aquí podemos ver que la persona lo estaba etiquetando. Esta persona era un siervo de Saúl, de Jonatán, y esta misma persona que dependía de Mefiboset, porque era su siervo, esta persona también lo tenía etiquetado, lo tenía en ese lugar relegado. La gente, como les mencioné ahorita, la gente siempre va a querer acomodarnos en un lugar, pero de nosotros depende. Si estamos débiles, la gente te va a llevar a donde quiere, pero cuando tú estás fortalecido en Dios, tú sabes quién eres, tú sabes la posición que tú tienes en Dios, en Cristo. Entonces la gente no te va a mover, tú vas a estar fuerte, tú sabes quién eres. Y la gente, ellas no saben ni quiénes son, tienen perdido su identidad, pero nosotros como cristianos sabemos quiénes somos. En 2 Samuel, siguiendo ahí el relato, en el versículo 4 dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjense lo que contestó Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él veía en su cuerpo, físicamente veía que no podía caminar, que sus pies estaban inhabilitados. Pero no solamente estaba inhabilitado ya sus pies, sino también su pensamiento. Él ya se había acostumbrado a vivir en ese lugar inhóspito, en ese lugar seco, donde no florecía nada, donde la tierra no daba fruto de nada. Él se acostumbró a vivir en ese lugar, a convivir con esa gente que estaba ahí, gente que estaba relegada, gente que estaba, a lo mejor era perseguida, estaba con deudas. Él se acostumbró a vivir en ese lugar, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y nos vamos a lugares con grupos de gentes en la cual tienen ese pensamiento, y nosotros como cristianos tenemos otro pensamiento diferente. Y cuando llegamos a esos grupos, cuando llegamos a esas colonias o esos lugares a vivir,
Nosotros decimos, bueno, pero yo no soy de ese pensamiento, yo soy de otro pensamiento diferente y no me voy a contaminar. Pero pasa el tiempo y no te das cuenta y te impregnas de ese mismo pensar de las personas que te rodean. Sin darte cuenta, tú llegas a pensar de la misma forma. Si no es que hasta que vuelves a los pies de Cristo, vuelves a la palabra de Dios y te vas dando cuenta, si es que bien nos va, que podemos regresar a la palabra, porque muchas veces se nos hace ya más difícil regresar a escuchar de la palabra de Dios. Y entonces tú podrás darte cuenta en ese momento en el que regresas, que te das cuenta que te hiciste a la misma forma, al mismo pensar de esa gente que te rodea, y no solamente con vecinos, sino también hay veces con familiares, esos familiares que no quieren escuchar de Dios, pero sí quieren ponerte a ti en ese lugar que ellos quieren acomodarte, que les molesta a veces que tú conozcas de Dios, que tú vayas y estés en esa presencia de Dios. Mefiboset, nosotros podemos ver, él era descendencia, era del linaje del rey Saúl. ¿Qué pasó con esta persona? Se hizo una persona insegura. Él tenía todas las comodidades, él tenía toda la educación que quisiera tener, pero en este caso él terminó acomodándose, acostumbrándose a ese lugar en Lodebar, a donde lo quisieron llevar. Su nodriza lo llevó ahí y él se quedó ahí. Él bien pudo haberles dicho, yo no quiero estar aquí, llévenme a otro lugar, un lugar más próspero, un lugar más que haya más vegetación, pero él no, él se acostumbró a estar ahí. En un inicio les mencionaba, Lodebar está al norte de Jerusalén y es un lugar, dice la palabra que significa tierra árida, hostil, donde no crece el pasto ni produce fruto la tierra. Nosotros nos podemos imaginar ese lugar seco. A nadie nos gusta estar en un lugar seco. A nosotros nos gusta donde haya flores, donde haya árboles frutales, donde haya pastos verdes. Son lugares agradables a la vista y agradables a nosotros también, ¿verdad? Entonces ahí iban todas las personas que fueron abusadas, todas las personas que eran maltratados, que se sentían menospreciados, inseguros. Ahí caía todo ese tipo de gente. No había nada de esperanza para todo ese tipo de gente. Simplemente se acostumbraron a vivir ahí. En este caso, si ustedes analizan bien la palabra de Dios, si tú ahorita que estás escuchando identificas que tu vida es algo similar, o identificas que en tu vida la gente que está a tu alrededor te ha llevado a un lugar donde tú no quieres, que estás en ese lugar ahorita en Lodebar, en ese lugar que tú no quieres estar, porque estás enfermo, porque tienes necesidad económica, porque tienes esa necesidad de ayuda espiritual, pero nadie te la ha dado, y a lo mejor ya te terminaste por acostumbrar a estar ahí viviendo. Yo te digo a ti, hermano, levántate, no tienes por qué estar viviendo ahí. Tú ya recibiste de Cristo, tú ya sabes cuál es tu posición, tú eres hijo de Dios. Dios tiene un lugar para ti, así como David tuvo misericordia de Mefiboset. No solamente David le restituyó las tierras de su padre, sino también le convidó a la mesa, lo invitó a estar en la mesa. No es cualquier cosa estar a la mesa del rey. En la mesa del rey, ahí hay manjares, comida de la mejor, comidas preparadas con carne. Todo lo mejor el rey lo tenía ahí en su mesa, y él había sido invitado a comer de por vida a la mesa del rey. Mefiboset supo lo que David estaba haciendo. Ahora, no cualquiera estaba ahí a la mesa del rey, eran puras personas allegadas, puras personas de confianza del rey. Entonces Mefiboset cambió su vida en ese momento gracias a la misericordia de David, porque David tenía un corazón conforme a Jehová. Y así es Jesús cuando viene a nuestras vidas. Así es Jesús, nos invitó a la mesa.
Él nos invitó a la mesa a nosotros, a la mesa del Rey. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos, acudimos, iniciamos todo bien, todo muy bonito, todo eso es al inicio, pero llega un momento en que te empiezas a apartar y no te das cuenta. Mefibosé representa a muchos de nosotros que heredamos enfermedades, heredamos injusticias, traumas, carencias, heridas en el alma, ya sea por errores de otras personas que estuvieron, tenían el cuidado de nosotros, también por vicios o irresponsabilidades de quienes nos precedieron en la vida. No todos tuvimos la misma suerte, todos tenemos diferentes vivencias, todos hemos pasado situaciones muy difíciles, pero de nosotros depende levantarnos, de nosotros depende salir de lo de bar. Mefibosé también representa a nosotros mismos. A lo mejor fuimos violentados, fuimos abusados. Entonces todo eso genera amargura, resentimientos, temores, vergüenza, frustraciones que nos han impedido alcanzar un proceso y un desarrollo normal de la vida. Pero nosotros que conocemos de Cristo, Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, Cristo ya limpió todos nuestros pecados, Él llevó ya todas nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué estamos haciendo en lo de bar? ¿Qué seguimos haciendo en lo de bar? Debemos de pararnos, caminar y llegar a la mesa del Rey nuevamente, si es que nos hemos apartado del Rey. De alguna otra manera, Mefibosé también representa la realidad de la iglesia. Muchas veces, por la tibieza y la religiosidad de generaciones pasadas, heredamos pobreza espiritual, heredamos divisiones, falta de vida, fruto y expresión de los dones de Cristo. Y nosotros no nos damos cuenta porque nos conformamos con lo que la gente nos da. Nosotros debemos de escudriñar la palabra, nosotros debemos de ir, analizar la palabra y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ese mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué nos conformamos con lo que la gente quiere decirnos nada más, con lo que la gente quiere mostrarnos? Nosotros tenemos que ir a la palabra para que directamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dé ese mensaje, nos dé esa revelación a cada uno, y así poder disfrutar de todo lo que tiene Dios. Dios tiene muchas promesas para nosotros, Dios tiene muchas promesas, y muchas veces como cristianos ni las conocemos, porque no vamos a la palabra, no escudriñamos la palabra, nos da pereza, tenemos apatía algunas veces, depresión, cristianos con depresión. Hemos visto mucha gente, ahorita que estamos en el Ministerio de Liberación, hemos visto cómo mucha gente cristiana, hasta pastores, están en depresión. Es increíble. Y de generación en generación se van pasando las enfermedades y hasta las hacen suyas. Mi enfermedad, mi cáncer, no me lo he podido quitar. Ya hasta las hacemos, nos las apropiamos, esas enfermedades. Entonces, personas que conocen de Dios, pasándose de generación en generación las enfermedades, cuando Cristo ya pagó, Cristo ya llevó toda enfermedad ahí en la cruz. ¿Por qué nuevamente va a hacerlo? Porque cada rato vamos y pedimos perdón por lo mismo, cuando Cristo ya pagó. Se nos olvida, somos de corta memoria, se nos olvida que Cristo ya pagó por todo, pagó suficiente, la sangre de Cristo es suficiente. Entonces no hay por qué seguir pidiendo perdón por lo mismo, Él ya pagó por todo eso. La palabra nos dice que David tenía un corazón conforme a Dios, y lo podemos ver y constatar, que él pudo bien dejar ahí a Mefibosé donde él estaba. No había por qué pagar. Si él quería, podía hacerse como que no hicieron ningún pacto, pero sabemos que él era un hombre conforme al corazón de nuestro Señor. Y así nuestro Dios tiene muchos pactos con nosotros, hizo un pacto.
y Él envió a su Hijo Jesucristo, cumpliendo ese pacto que tenía con el hombre, con Adán. Nosotros podemos ver que David llevó a Mefiboset, lo hizo miembro de la corte del rey, lo hizo miembro. No solamente eso, también le devolvió sus propiedades. Yo te digo a ti, hermano, salte de Lodebar, salte de donde tú estás ahorita, de Lodebar, ese lugar de sequedal, ese lugar donde no hay nada. Hay una situación posterior en la cual el rey David iba huyendo de su hijo, tuvo un problema con su hijo Absalón, iba huyendo. Todos los de la corte se fueron con él, menos Mefiboset. Mefiboset se quedó ahí, él no fue con David. ¿Qué sucedió? Sabemos que Absalón murió y el rey David regresó, y en eso que regresó se encuentra con Mefiboset y le pregunta. Podemos ir a la palabra en 2 de Samuel 19:24, dice: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Aquí podemos ver que Mefiboset volvió a estar en la misma situación en la que se encontraba antes de que David fuera por él. No se había bañado, estaba todo descuidado de su aspecto. Así nos sucede cuando nosotros nos apartamos de Dios, volvemos a hacer las mismas cosas en las cuales estábamos en el mundo. Cuando nos apartamos de Cristo, empezamos a hacer nuevamente las cosas que hacíamos antes de conocerle. Por eso Él nos dice que no nos apartemos, que siempre estemos pegados a Él. Él es la vid y nosotros somos esos pámpanos. Siempre debemos estar pegados a Él. Aquí vemos que Mefiboset se apartó del rey. ¿Qué sucedió? Volvió a su mismo pensamiento, ese pensamiento de pobreza, ese pensamiento de estar en la suciedad. Y él le dio unas razones. Una razón es de que su siervo lo engañó. Esa puede ser una razón válida. Y la otra, volvió a lo mismo, en el pensamiento de que yo soy lisiado y no puedo hacer muchas cosas. Entonces aquí podemos ver que él no había entendido que ya eso ya se le había sido quitado, que él ya tenía todo lo que quería a la mesa. Y entonces el rey aquí le pudo hacer ver en 2 de Samuel capítulo 19 versículo 29 y 30, dice: el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Aquí nosotros podemos darnos cuenta, cuando tú buscas de Dios y solamente lo haces por cosas materiales, estamos en una situación equivocada, errada. Pero cuando tú entiendes que tú buscas de Dios porque sabes quién es Dios, ya todo lo demás, lo material, no importa. Mefiboset tuvo que entender esto y lo entendió bien. Así nosotros como cristianos debemos de entenderlo. No debemos acercarnos a Dios por cosas materiales, por cosas que necesitamos. Eso viene después. Y si no viene, no pasa nada, porque en realidad tu gozo está estar delante de la presencia del Rey, en este caso de nuestro Dios poderoso, nuestro Cristo Salvador. Hoy quiero orar por ti, hermano, que estás escuchando. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón, lo hayas entendido, que el Espíritu Santo de Dios haya hablado contigo, haya abierto tus ojos y tus oídos espirituales. Quiero orar por ti, tú que estás ahí en tu lugar de trabajo o en tu casa. El día de hoy quiero orar por ti. Padre Santo, en esta hora te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Padre. Bendito eres tú, Señor. Te damos gracias por este mensaje que tú has traído, Señor. Ciertamente tú ya nos mandaste la salvación, tú ya nos diste a tu Hijo amado. Qué mejor muestra de amor que esa, Señor. Te pido, Señor, por cada una de las personas que están ahí escuchando, que están ahí en su lugar, que a lo mejor no han podido salir de Lodebar, Señor.
Muéstrales, Señor, que ese lugar en el cual están ahorita sumergidos no es ese lugar que tú les diste otro lugar mejor, Señor. Ese lugar está ahí a la mesa del Rey. Ese es el lugar de tus hijos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos entender, para que podamos ver en la situación en que nos encontramos. Un cristiano no puede seguir así. Un cristiano debe de tomar su lugar. Su lugar es estar dando las buenas nuevas de tu Hijo amado Jesucristo, hablándole a más gente que conozca de la salvación en Cristo Jesús. Ese es el lugar que como cristiano tenemos. Esa es la encomienda que tu Hijo amado nos dio a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por cada una de esas personas que están escuchándonos ahorita, tú que estás escuchando, levántate de lo de bar. Ese no es tu lugar, ese lugar no te corresponde a ti. La gente te llevó ahí a lo mejor, pero ahora tú ya escuchaste, tú ya entendiste. Ahora toca de ti tomar las decisiones correctas para estar nuevamente a la mesa del Rey. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia, tus finanzas, todo lo que nuestro Padre Dios te ha dado, lo bendigo para que seas próspero. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que nosotros entendamos, que nos gocemos delante de la presencia de nuestro Padre. Eso es lo que quiere nuestro Padre Dios. Todo se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, aquí estamos en esta transmisión. Te repito los números de contacto. En el WhatsApp es el 811-555-9932. Cualquier comentario que tú tengas, háznoslo saber. También en www.radioadiccioncristiana.com.mx. Todo mensaje que tú tengas para nosotros, háznoslo saber, háznoslo llegar. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, estamos aquí para escucharte. Si tienes alguna necesidad también, aquí podemos ayudarte. Cualquier cosa, podemos poner oraciones para ti, para tu familia, para quien tú necesites. Que tengas un bonito día, bendecido.